un placer estar nuevamente en su programa Conectados a su Palabra, transmitiendo desde la Universidad Adventista de Centroamérica, la UNADECA, en el Centro de Investigaciones UAI. En esta ocasión, la lección trae por título Los primeros dirigentes de la iglesia. Y el texto clave en el cual estuvimos estudiando es Hechos capítulo 6, versículo 7, que dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El capítulo 6 de Hechos presenta un problema entre griegos y hebreos. Los griegos eran judíos, solamente que habían nacido y se habían desarrollado dentro de una cultura helenista, o sea, una cultura griega, pero vivían temporalmente algunos dentro de Jerusalén. Por otro lado, los hebreos eran judíos que tenían como idioma el arameo. El arameo para ese tiempo era el idioma de los eruditos, era el idioma de las personas de un grado teológico alto. Por otro lado, el griego se había convertido en el idioma de aquellos judíos que habían salido de Palestina. Pero dentro de estos griegos y de los hebreos habían grandes diferencias, como por ejemplo es que los griegos no hablaban el idioma de los judíos, el idioma que se hablaba en Judea en ese momento, y además es que la cultura griega y también el culto griego influía mucho sobre ellos. Todo esto causó un gran problema para la iglesia en ese momento. Es por eso que queremos desarrollar la lección en dos puntos importantes en esta semana. Y el primero de ellos, vamos a ver cómo la elección de los diáconos fue la mejor idea para resolver este problema. Antes de entrar de lleno a nuestro estudio, déjenme presentarles a las personas que me acompañan. A mi lado izquierdo está el estudiante de teología Juan Bosco Vanega Flores, de nacionalidad nicaragüense, que cursa el último año de nuestra carrera. A mi lado derecho está el estudiante de teología Nelson Solís, de nacionalidad hondureña, y cursa también el último año de nuestra carrera. Quien nos presentó es el estudiante de teología Eli Castañaza, quien cursa el último año en esta carrera. Él es de nacionalidad guatemalteca. Y bien, como dijimos, en la elección de los 7 cabe destacar un punto importante: la necesidad de organizarse. Si el diablo no destruye la iglesia, el avance de la iglesia por parte de afuera, por parte de las persecuciones, lo hará a través de la división o provocando disensión entre la hermandad. Y es el caso de la iglesia primitiva, cuando sucedió que un supuesto descuido de las viudas griegas en el repartir diario de las ayudas. Elena dice: toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del evangelio, pero Satanás había logrado provocar recelos. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos y determinase una división entre los fieles. Una propuesta que solucionaría el presente problema era la elección de los diáconos. La elección de los diáconos trajo grandes beneficios. El primero, demuestra cómo la iglesia se organizó para enfrentar el problema administrativo. Segundo, presenta a Esteban y a Felipe, dos hombres reconocidos como líderes espirituales, realizando otros trabajos necesarios para el desarrollo de la iglesia. Y tercero, cómo Felipe inició la predicación entre los samaritanos y prosélitos extranjeros. Y es interesante notar el proceso en el cual se llevó la elección de estas primeras 7 personas. Nosotros podemos leer en el libro de Hechos el capítulo 6 y el versículo 3, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Queridos amigos que nos ven, hay dos aspectos importantes a destacar en este punto. Número 1, los 7 fueron elegidos por la congregación. Al elegir a los líderes de las iglesias, debemos de recordar que no debemos de tener favoritismo por ciertas personas. No debemos de escoger los líderes de nuestra iglesia por personas que sentimos cierta afinidad,
con ellos, sino que debemos de escoger los que estén más aptos y capacitados para poder desempeñar sus cargos. Número 2, los 7 hombres estaban llenos del Espíritu Santo y gozaban de un buen testimonio. Al momento de elegir a los líderes de la iglesia, debemos de consultar al Espíritu Santo, debemos de pedir la dirección de Él, porque si la iglesia no lo hace, lastimosamente, fracasará en la elección de sus líderes. Y debe la iglesia también de tomar en cuenta el testimonio de cada uno de sus líderes, porque si no lo hace, ellos fracasarán al momento de desempeñar sus cargos. Y la necesidad que vemos nosotros de trabajar en orden en la iglesia es un asunto de suma importancia. Dios es un Dios de orden, y esto tiene más importancia cuando sabemos a quiénes vamos a elegir y la manera en cómo nos dejamos nosotros guiar por el Espíritu Santo para elegir a estas personas. Después de haber visto el primer punto acerca de la elección de los diáconos, vamos a ver a uno de esos diáconos, a Esteban, y el poderoso ministerio que tuvo en la iglesia primitiva. En el ministerio de Esteban encontramos 3 aspectos importantes. El primer aspecto, vemos a Esteban como diácono y evangelista. Aunque el relato bíblico menciona que fueron 7 los elegidos para el servicio, la Biblia muestra solo a 2 siendo sobresaliente en la obra encomendada, y en el caso de Esteban, cumpliendo obra de evangelista. Esteban, como se nota en los Hechos, era el primero de los discípulos que comprendió el cristianismo en su relación con el mundo. Esteban fue el primero en reconocer que los judíos y gentiles estaban unidos como hermanos en Cristo. Esteban se atrevió a ver y a hablar de ello. Él se atrevió a volver a interpretar al Antiguo Testamento a la luz de la vida de Jesús, el ministerio y sus enseñanzas. Al hacerlo, Esteban no solamente entregó su vida, sino que comenzó una nueva era para la historia de la iglesia cristiana y para los hijos de Dios. Esteban revolucionó a comparación con sus condiscípulos, porque Esteban interpretó fielmente el sentir de Cristo Jesús. Y el segundo aspecto que vemos es a Esteban ante el Sanedrín. Las acusaciones formuladas contra Esteban condujeron a su arresto y juicio por parte del Sanedrín. Esteban fue acusado de haber hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en ese tiempo, la mera insinuación de que las ceremonias mosaicas habían quedado obsoletas se consideraba un verdadero ataque a lo más sagrado del judaísmo. De allí entonces la acusación que se le hace a Esteban de blasfemo. La respuesta de Esteban a todas estas acusaciones nos hace ver nuevamente la obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que capacitó a Pedro para hablar ante el Sanedrín fue el mismo Espíritu que capacitó a Esteban para poder hablar delante de ellos. Ver esta actitud valiente y fiel por parte de Esteban nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir una postura firme ante los desafíos que intentan destruir nuestra fe? Dios nos ayude a cada uno de nosotros a estar dispuesto a esto. Esteban levantó la voz ante el Sanedrín, así como hacía el profeta en el Antiguo Testamento, para recitar el pacto al pueblo de Israel. En dicho discurso, Esteban sacó a relucir la ingratitud y la desobediencia del pueblo de Israel con ese pacto. En aquel instante, el que era acusado ahora se vuelve abogado de Dios y reclama el incumplimiento del pacto del cual tanto se jactaban los judíos. Cabe destacar que Esteban no solamente habló como profeta, sino que en ese preciso instante, como profeta, recibe la revelación de Dios, que la encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 7 y versículo 55. Leo para ustedes: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Qué realidad tan grande la de aquella visión. Nos da la indicación de que el juicio que se estaba realizando en la tierra era solamente una expresión del juicio que se realizaría en el cielo. Dios juzgaría a los falsos maestros y a los dirigentes israelitas. En el caso de los líderes de Israel, podemos ver con qué facilidad el conocimiento no solo nos salva, sino que puede llevarnos a la perdición. Sí, porque si la verdad no te salva, nos condena. En nuestro caso, ¿será que estamos resistiendo a la verdad? ¿Será que Dios está haciendo un llamado personal
pero estamos cerrando nuestros ojos y oídos al llamado. Y la realidad es que cada día Dios nos brinda una nueva oportunidad. No la rechacemos, porque el rechazo a ella será contado en el juicio como el desprecio del don de la salvación. Y el tercer aspecto que queremos destacar de Esteban es la propagación del Evangelio. El triunfo sobre Esteban provocó una persecución masiva contra los creyentes de Jerusalén, sin duda instigada por el mismo grupo de opositores. Si el arte de Satanás es interrumpir o querer dañar los planes de Dios, definitivamente el arte de Dios es sacar grandes bendiciones y grandes lecciones de los momentos difíciles. Es así como Dios aprovecha un momento difícil para que el Evangelio pueda llegar a Samaria. Y los samaritanos en aquel tiempo eran personas que eran medio israelitas, desde el punto de vista religioso, claro está. Eran monoteístas, que aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco, y practicaban también la circuncisión. Además de esto, esperaban al Mesías. Es este mismo evangelio el que invadió a Samaria. Llegó a los oídos de un etíope, un extranjero, que se había encontrado adorando en Jerusalén. Luego se estaba dirigiendo de regreso a casa. Se encuentra con Felipe, y Felipe, dirigido por Dios, utilizado por Dios, platica con este etíope. Y este etíope no puede resistirse más y toma la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús y así convertirse en un portador de esperanza. Es así donde nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos esta famosa frase: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Es este mismo evangelio por el cual muchos han sufrido, por el cual muchos han muerto, pero es este mismo evangelio el portador de esperanza. Y hoy más que nunca tenemos la misión solemne de ir y compartir este evangelio del reino hasta el último rincón de la tierra. Ahora podemos encontrar sentido a las palabras del pastor Adrian Roger, que se hacía la pregunta: ¿qué es un evangelista? Él mismo se respondía diciendo: es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Antes de finalizar, haremos un repaso acerca de los puntos que hemos visto en esta ocasión. En primer lugar, vimos la elección de esos 7 diáconos, y vimos que la necesidad de organizarse es importante para poder afrontar los desafíos, especialmente dentro de la iglesia. En segundo lugar, vimos el ministerio de Esteban, un ministerio no solamente de diácono, sino también un ministerio como evangelista. También vimos a Esteban ante el Sanedrín, alzando la voz sin temor, siendo un siervo de Dios valiente, pero sobre todas las cosas siendo utilizado por el Espíritu Santo. También vimos en este punto cómo la muerte de Esteban sirvió para la propagación del Evangelio. Es aquí donde nosotros miramos que Dios está al frente de su obra. Dios está al frente del Evangelio. El trabajo de nosotros es creer, el trabajo de nosotros es predicar, el trabajo de Dios es guiar a su pueblo. Es por eso que hoy más que nunca usted y yo tenemos un compromiso. Usted y yo somos evangelistas. Usted y yo somos agentes que pueden revolucionar el mundo predicando el evangelio. Si ese es su deseo, al igual que el mío, lo invito a que podamos orar juntos. Buen Dios y Padre Celestial, la gran comisión dada por su Hijo, oh Dios, antes de ascender al cielo, es una solemne tarea en este momento. Por favor, Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. Utilízanos, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros podamos alzar nuestra voz sin miedo y con la convicción de que tú estás de nuestro lado. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.